Me dejó porque, dijo él en voz alta, yo era fea. Firmé el divorcio con las manos temblando y sentí como si aquel papel fuera el certificado de mi propia invisibilidad. La sala aplastó mi respiración con risas que fueron cuchillos. Mi hijo me miró desde su silla pequeña, con los ojos grandes de quien todavía cree que los adultos mienten por educación, y yo intenté sostenerle la mirada para que no viera cómo me quebraba por dentro. Recuerdo el olor a tinta en el contrato, el brillo del anillo que se deslizó de su dedo junto con mi esperanza, y el silencio seco que dejó la gente importante que nos rodeaba. No quiero esto a mi lado, escupió mi ex en el banquete que, irónicamente, había sido organizado para celebrar una alianza entre familias poderosas. Es fea, fuera de mi vista. Aplausos cortos, miradas aprobatorias, y luego el mutis social. Una mujer se había convertido en una lección para los demás. Pasé los días siguientes como quien camina dentro de un paisaje después de un incendio. Todo conocido, pero devastado. Vendía hot pot en la esquina de la avenida desde hacía años. El olor del caldo y el vapor eran las únicas cosas que me mantenían anclada a la rutina. Siendo sincera, nunca imaginé que aquello que me sustentaba, esa olla humeante, mi puesto en el barrio, sería también el lugar donde me encontraría a mí misma de nuevo. Pero antes de esa reconstrucción, hubo todavía más humillación. La familia Lu, a la que por accidente la vida me había acercado cuando mi marido se casó con alguien de su círculo, celebraba la firma de un contrato millonario en el hotel más ostentoso de la ciudad. Era uno de esos eventos en los que las sillas parecen tronos y los asistentes llevan nombres que suenan como marcas. Fui invitada por error, o por lástima de alguno que aún recordaba que había sido yo la que, años atrás, servía caldo en su propio barrio. No fui sofisticada, ni pretendí serlo. Llevaba la ropa con la que había cerrado mi puesto esa mañana, café en la manga y la mirada fatigada. No podía imaginar que aquel salón tan pulcro se convertiría en el lugar donde me señalarían como impostora. «Esa mujer no es la hija Lu», gritó una voz desde la fila del fondo. Fue como si alguien hubiera arrojado un cubo de agua helada sobre la ceremonia. La acusación se expandió en susurros. Señalaron mis manos, mi delantal. Alguien buscó por instinto una mancha de aceite en mi blusa, como si una marca me delatara. Fue Anne la que habló claro. Es una usurpadora. Ha estado fingiendo ser de la familia. No importaba que nadie la conociera de verdad. Las palabras salieron como pólvora. La sala se llenó de murmullos. Cámaras apuntaron, y yo sentí que mi historia se doblaba hasta hacerse invisible. Un grupo de jóvenes empresarios, 4 figuras que empezaban a aparecer en todas las portadas por sus fortunas y por su habilidad para mover mercados, entró entonces en la escena como si la película que vivía se hubiera cortado a un nuevo capítulo. No eran hombres mayores con corbatas predecibles, eran jóvenes con rostros limpios, miradas firmes y la clase de poder que se siente antes de que alguien diga su nombre. Los llamaban los 4 CEOs en los titulares. Yo no sabía sus nombres todavía, solo su irrupción. 4 pares de ojos que lo cambiaron todo. Al principio pensé que venían a juzgarme, a unirse al coro de ofensa. Pero cuando los 4 se acercaron, el ambiente cambió. Las cámaras se volvieron hacia ellos. Las conversaciones acabaron en un silencio expectante. Uno habló con voz grave y clara. No le hagan esto a una mujer que no puede defenderse. No es que me protegieran por belleza ni por romanticismo. Lo que hicieron fue poner sobre la mesa otro tipo de poder. El que obliga a mirar a quien manda. Alguien contraatacó con desprecio. ¿Por qué deberían intervenir ustedes? Y otro de ellos respondió sin alardes. Porque la verdad pesa más que el ruido de esta sala. El caos creció. Los asistentes empezaron a recordar que quizá habían visto a aquella mujer antes, no en salones dorados sino en puestos de calle, y que eso no la hacía menos legítima que una con apellido. Un periodista gritó, ¿por qué aparece ella aquí justo ahora? Y sin que yo supiera cómo, mi figura pequeña quedó en el centro de un fenómeno mediático. Una mujer despedazada públicamente,
protegida por 4 sombras que la prensa decidió convertir en protagonistas. Había un interés nuevo en mi vida. De pronto, mi desgracia era noticia. Si esta historia te está atrapando y quieres saber cómo siguió todo, quédate conmigo. Lo que ocurrió después no es lo que se espera. No much time passed before la realidad me exigió volver a la dureza. Mi hijo Xiao, pequeño, de energía imparable, y con una risa que me daba fuerzas para madrugar cada día, enfermó. Fue primero una fiebre que no cedía, luego moretones que aparecían sin explicación, luego la fatiga que apagaba su brillo en un parpadeo. Fui al hospital con la esperanza de que fuera una gripe. La sala de espera, con su olor a desinfectante y revistas viejas, se convirtió en mi mundo por días. Diagnosticaron leucemia congénita. La palabra tuvo peso y velocidad. Leucemia. La enfermedad no es una historia romántica. Es un calendario que se te describe en médicos y plazos. Una urgencia que te obliga a entender términos que hasta entonces solo había leído en titulares lejanos. La búsqueda de un donante compatible se convirtió en la razón por la que comencé a luchar con una nueva ferocidad. No es que antes viviera sin pelea. Vender hot pot te enseña resistencia. Pero aquel momento me llevó a atravesar puertas que nunca pensé que tocaría. Laboratorios, pruebas, personas que midieron nuestra sangre y nuestras esperanzas. Me enfrenté a la burocracia con la misma determinación con la que había defendido mi puesto de trabajo cuando los inspectores venían a multar. Solo que ahora, mi hija o hijo, mi Xiao, dependía de eso. Este es el punto donde los que nos habían humillado decidieron devolvernos la moneda con más frialdad. La familia de mi ex, la misma que había celebrado la firma del contrato y que veía en mí una anomalía social, empezó a cerrar fichas, mover influencias. Un abogado que había sonreído en la ceremonia llamó para decir que por razones de seguridad y reputación familiar, ciertos registros médicos y donantes no podían ser compartidos sin su mediación. Barreras que no estaban antes comenzaron a levantarse. Permisos que tardaban, explicaciones complicadas, dilaciones sospechosas. Creí por un momento que la ciudad entera se había puesto de acuerdo para mirar hacia otro lado. Mientras tanto, los 4 CEOs aparecían en los titulares como si su interés por mí viniera de un capricho de prensa. ¿Por qué protegen a una mujer sin nombre?, escribían. Sus motivos eran una mezcla de curiosidad pública y deuda privada, me dijeron más tarde cuando uno de ellos vino a hablar conmigo a la sala de espera, cuando las máquinas pitaban y la noche era una manta pegada a los ojos. No voy a decir que confié de inmediato. Mi intuición me había protegido antes. Ellos no ofrecieron lujos ni promesas vacías. Uno, el que parecía menos complaciente con los flashes, se sentó frente a mí y dijo: «No vamos a permitir que se la traguen por segunda vez». No me regaló soluciones médicas, pero abrió una vía en la que la protección no era solo presencia sino movimiento. La tensión escaló cuando, una noche al salir del hospital con la receta en la mano, y la sensación de que el mundo se inclinaba peligrosa y paulatinamente, sentí que nos seguían. No sé cuántas veces había oído hablar de coches que chocaban en curvas, de frenos que fallaban, de accidentes que se describen como tragedias inevitables. Aquella noche no pude evitar pensar que la palabra fealdad, que mi ex había dicho en voz alta, había sido un detonante para algo más cruel. La convicción de que podía deshacerse de quienes estorbaban. Conduje con cuidado por la carretera que llevaba a casa, el coche lleno de la respiración del niño dormido en el asiento de atrás. De repente, otro vehículo apareció pegado a nuestra puerta, como si quisiera empujarnos hacia la cuneta. Las manos me temblaban, mi corazón a punto de saltar. Intenté mantener la calma. Hice todo lo que me enseñó la prudencia. Pero cuando un tercer vehículo bloqueó la salida, y los faros nos cegaron por un segundo, supe que no era casualidad. No vi caras, solo metal, y la sensación de ser empujada por manos invisibles. En ese momento el teléfono sonó. Era uno de los 4 CEOs. No me gritó ni me dijo lo que debía hacer. Me dijo simplemente: «Mantente en el coche. No hagas movimientos bruscos».
No lo conozco lo suficiente como para comprender por qué su voz me produjo calma, pero lo hizo. Minutos después, unos hombres con chaquetas oscuras se aproximaron en silencio. No eran matones de película. Con una profesionalidad fría, ayudaron a apartar los coches hostiles sin violencia grotesca, como quien trabaja en una reparación compleja. Nos escoltaron hasta un lugar seguro, y se quedaron hasta que el temblor inicial se volvió menor. No quiero presentar esto como un acto heroico sin consecuencias. Lo que vino después fue tabú y expediente. Llamadas anónimas, mensajes con amenazas veladas, y la confirmación de que alguien quería asegurarse de que yo dejara de molestar. Aprendí que el poder de algunos no admite preguntas. De vuelta en el hospital, entre el zumbido de las máquinas y la pausa que nos daba la noche, me encontré con una carta. Una oferta formal. No era dinero directo, no era una simple compensación. Era una propuesta para que aceptara un arreglo que protegiera a mi hijo, y nos garantizaría acceso a lo necesario para su tratamiento. A cambio, pedían que mantuviera cierto perfil, y que firmara documentos que yo, en mi cansancio, no entendía del todo. Protección, recursos y discreción. Decía el papel en un lenguaje pulcro que olía a negociados de alta mesa. El abogado que lo presentó sonrió con cortesía y añadió: «Es lo más sensato». ¿Cómo se responde cuando te ofrecen seguridad por silencio? Mi mayor instinto fue proteger a mi hijo. Ese instinto también me empujó a recordar cuánto valor me habían robado durante años con miradas y palabras venenosas. ¿Aceptar el acuerdo sería traicionar mi dignidad? ¿Rehusarlo sería condenar a mi hijo a la precariedad? Ninguna de las opciones era blanca. Mientras pensaba, la figura de mi ex apareció por el pasillo, como una sombra que no se sabe si tiene corazón. Se acercó a la habitación y dijo, con aquella voz que aún no sabía si odiaba o despreciaba: «Puedo ayudarte si quieres volver conmigo. Piénsalo». Su oferta sonó a moneda cambiada. Volvía como quien recoge lo que rompió, con la seguridad de que su red no solo le cubría a él, sino que podía obligarme a aceptar. Fue entonces cuando uno de los CEOs, el más tranquilo, dejó encima de la mesa una tarjeta. «Si no quieres firmar con ellos, estamos aquí. No prometemos milagros, solo que no permitiremos que te borren». No eran palabras grandilocuentes. Eran señalamientos claros. Había opciones además de arrodillarse. Yo, que había sido humillada por mi apariencia según la opinión de mi ex, debía elegir entre aceptar la caridad de quien me despreció primero, o afirmar que mi dignidad tenía un valor que no se negociaba por miedo. La noche avanzó con fórmulas, pruebas y un cansancio que había calado los huesos. Xiao dormía con la respiración desigual, y yo me quedé junto a él, fumando una calma que no sentía. Pensé en todo lo que había perdido. La pareja que me dejó por fea, la reputación hecha trizas, la oferta del silencio. Pero también recordé las cosas que no podían comprar: la risa de mi hijo, las manos amigas que nos habían sostenido en la carretera, el olor del caldo que alguna vez fue mi vida, y por primera vez en semanas, sentí la chispa de decisión. No hace falta decir que la idea de venganza me cruzó la mente. No la convertí en plan, porque la violencia no es un modo digno. Pero la necesidad de exponer la verdad, la suplantación, la trama de mentiras, los nombres que se movían en las sombras, se convirtió en motor. Necesitaba pruebas, no rumores. Quería que la familia que me había despedazado respondiera ante quienes importaban: la ley, la prensa, la gente decente. No para humillarlos, sino para recuperar lo que me pertenecía: mi vida y la dignidad de mi hijo. Los días siguientes fueron de lucha en dos frentes. Por un lado tenía que pelear contra el reloj médico, pruebas, compatibilidades, biopsias. Por otro, contra las redes que tejía la clase alta para que su moral quedara intacta. Los 4 CEOs, que la prensa no terminaba de comprender, empezaron a aparecer en mi vida con discreción. No vinieron con cámaras ni discursos. Vinieron con acuerdos básicos: un abogado que entendiera sus movimientos, contactos que pude usar para acelerar pruebas, y gente que me escoltara cuando sentía que las sombras se apilaban. Yo no les pedí nada de eso.
Ellos lo ofrecían como quien devuelve un favor que nunca solicitó el receptor. Cierta tarde, cuando ya había amado y perdido y vuelto a amar a la vida en pequeños gestos, recibí una llamada que me heló. El coche de mi ex había sufrido un accidente. La noticia llegó envuelta en rumores. Algunos decían que había sido él quien causó su propia caída, otros susurraban que habían sido los mismos que me querían callada. No sé la verdad de ese choque, y prefiero no inventarla, pero la noticia me golpeó por otros motivos. La ciudad parecía una olla a presión, y cada acontecimiento hacía hervir rumores que amenazaban con escupir verdades indeseadas. Al poco, la prensa, esa bestia que devora y escupe sin piedad, comenzó a cuestionar el papel de los 4 CEOs. ¿Por qué proteger a la mujer a la que su marido llamó fea?, escribieron. Había quien alimentaba la idea de que mi presencia era una campaña de relaciones públicas, un ardid para que ellos ganaran simpatía. Nada de eso era verdad. Tampoco era cierto que yo quisiera convertirme en una moneda de ningún juego. Quería, y sigo queriendo, algo más simple. Que mi hijo tuviera la oportunidad de vivir. Una noche, en la que la lluvia golpeaba el ventanal como si quisiera entrar, me senté frente al espejo del baño del hospital y me observé sin adornos. Vi una mujer cansada, con ojeras, con arrugas tempranas que la vida le había impuesto. Pero también vi una mirada que no se avergonzaba. Esa mirada fue la que me hizo tomar decisiones prácticas. No firmar sin leer, consultar abogados independientes, pedir segundas opiniones médicas y, sobre todo, preparar un plan que no permitiera que mi hijo se convirtiera en moneda de cambio. Todavía quedaba el nudo más oscuro. La suplantación. Quien había organizado la escena en el banquete, quien había colocado a supuestos testigos, lo había hecho por razones que no se revelaban al ojo desprevenido. Había una red de actores contratados, documentación falsificada, y la intención clara de destruir mi credibilidad. Anne, la mujer que había iniciado el rumor, se movía con la frialdad de quien hace su trabajo con eficiencia. Detrás de ella había manos que no sabíamos nombrar y que por ahora gozaban de impunidad. Me prometí no ceder a la humillación. No por orgullo estéril, sino por principio. No permitiría que definieran mi valor en función de ojos que no veían más allá de la superficie. Mientras mi hijo dormía, empecé a trazar un mapa. Nombres, fechas, conversaciones. Hablé con vecinos, con antiguos clientes del puesto de hot pot, con aquella señora que me había visto cambiar pañales a Shao cuando era bebé. Cada testimonio era una fichita que añadía coherencia a la historia. Yo no era la usurpadora, era la verdad que alguien quería enterrar. En medio de esa recolección, una figura apareció con la discreción de quien no busca crédito, Feng Yuchen. Lo conocía de lejos, de alguna cena donde su nombre sobresalía por su elegancia y su habilidad para convocar acuerdos. No vino con grandilocuencia. Entró en la sala de espera del hospital con 2 cafés y una mirada clara. Tienes que decidir con la cabeza fría. Fue la primera persona que me preguntó si yo quería realmente ir a la guerra, no por falta de coraje, sino porque sabía que las batallas dejan huellas. Me miró, y sin presumir de héroe, me ofreció su ayuda para conseguir cierto tipo de documentación y acelerar trámites que dependían de redes que él conocía. No era un rescate romántico. Era eso, ayuda en la forma más concreta. Lo que más me sorprendió fue su demanda. No quiero que uses esto para convertirte en un instrumento. Si vamos a hacerlo, que sea para que tú y tu hijo recuperéis la paz. Sus palabras me obligaron a pensar en qué era lo que, realmente, yo buscaba. ¿Reparación o venganza? La respuesta no fue inmediata. Quería que me devolvieran lo que me habían quitado, pero también quería que mi hijo no creciera en un mundo donde el poder decide quién merece vivir. Quería ver la dignidad reconstituida. Y no era una cuestión de orgullo. Era una necesidad práctica de tener control sobre nuestro destino. Las semanas que siguieron fueron un tejido de pequeñas victorias y grandes esperas. Conseguimos una prueba que arrojó una compatibilidad parcial. La opción de un donante compatible de entre miles.
No era certeza, pero era camino. Entretanto, las amenazas no cesaron. Un sobre con fotos de mi puesto quemado apareció en la puerta de mi casa una madrugada. Un mensaje anónimo me recordó que hay cosas que se solucionan con silencio. Fue un recordatorio brutal de que la decisión de pelear no solo me afectaba a mí. Involucraba a mi hijo, a quienes me ayudaban, y a aquellos que me amaban. Fue en medio de ese ruido que sucedió lo que todavía hoy me cuesta nombrar, sin que se me acelere el pulso. Alguien intentó borrarme del mapa. No con palabras esta vez. Un coche con lunas oscuras trató de embestir el mío en una carretera secundaria. Cambié el volante con decisión, pisé el freno y logré, por un milagro de maniobra y de paciencia, evitar lo peor. Salí del coche con las manos temblando, y en medio del humo y el olor a caucho quemado, un teléfono vibró con mensajes de quienes habían estado a mi lado sin exigir nada. Los 4 CEOs, Feng Yuchen, y aquella mujer que, en su momento, me había dado la primera olla de caldo cuando todo empezó a ir mal. La ciudad no es un lugar para héroes aislados, es un tablero en el que se mueven piezas que no ves. El intento de borrarme no fue solo un ataque físico, fue la confirmación de que había entrado en un juego demasiado grande. Pero también fue el momento en el que comprendí que no estaba sola, y que la palabra fea, que mi ex pronunció aquella tarde en el banquete, no iba a ser la definitoria de mi destino. Cuando volví al hospital, exhausta y con el cuerpo lleno de adrenalina, encontré a Xiao con una palidez que me atravesó como cuchillo. Los médicos hablaron con más rapidez, las pruebas se aceleraron, y por primera vez desde el diagnóstico inicial, vi en la mirada del doctor un tipo de urgencia que no puede maquillarse. Me miré a mí misma en la ventana de la sala de observación. La mujer que habían reducido a adjetivos. La madre que se negaba a aceptar que la vida de su hijo sería una moneda de cambio. Y allí, entre los pitidos y la luz blanca, tomé una decisión que todavía sostenía. No firmaría nada sin garantías reales. Si alguien me ofrecía protección, quería que fuera sin condiciones que me obligaran a renunciar a mi voz. Y si alguien quería ver justicia, debía ser una justicia que aliviara el sufrimiento, no que lo vendiera. La historia no termina aquí. Quedan pruebas por desenterrar, cartas por abrir, y una verdad que empieza a gestarse. Pero en ese momento, en el que el reloj marcaba cada latido de mi hijo, comprendí con claridad una cosa que ya no me dejaría. Si alguien decidió que yo era prescindible porque me llamaron fea, se equivocó. Mi valor no se mide por la aprobación de alguien que confunde apariencia con alma. Mi valor está en mis manos que cocinan para otros, en mi nombre que protejo, y en la promesa silenciosa que le hice a Xiao, luchar hasta donde haga falta. Afuera, la ciudad seguía hablando de nosotros. Los periódicos inventaban historias, los blogs especulaban sobre alianzas y romances, y la televisión colocaba a los 4 CEOs en las portadas, como salvadores o como oportunistas. Dentro, en la habitación de hospital donde la luz parecía más humana, tomé la tarjeta que uno de ellos me había dejado, y la guardé en el bolsillo del delantal. No como símbolo de deuda, sino como recordatorio de que la dignidad también puede acudir acompañada de poder. La noche cerró, la lluvia se calmó, y mi hijo respiró un poco más tranquilo. Aún así, en el silencio que quedó después de la tempestad, supe que las verdaderas batallas apenas comenzaban. Había piezas por mover, testigos por encontrar, y una red de mentiras que iba a necesitar más que coraje para desarmarla. Tenía aliados, tenía miedo, y tenía la certeza de que no volvería a dejar que nadie definiera mi vida con una sola palabra. Y mientras me inclinaba sobre la cama para besar la frente de Xiao, juré en voz baja que buscaría la verdad hasta sus últimas consecuencias. No por la venganza, sino por justicia. Y también por orgullo, porque mi hijo merece una madre que le muestre que la dignidad es algo que no se pierde, aunque te llamen fea en voz alta frente a la ciudad. Los días que siguieron a mi juramento silencioso fueron una sucesión de puertas que se abrían y cerraban, de nombres que aparecían en listas escritas con lápiz y de conversaciones que, por su gravedad, me dejaban sin voz.
No puedo decir que me convertí de la noche a la mañana en detective de mi propia vida. Más bien aprendí a preguntar sin pedir perdón. Feng Yuchen fue quien más insistió en que no dejara nada al azar. Las mentiras tienen patas cortas pero corren rápido. Tenemos que alcanzarlas con pruebas, me dijo una tarde mientras mirábamos fotos antiguas de la ceremonia que me había expulsado. Su manera de hablar no era heroica, era fría y práctica, y eso me gustó. Juntos empezamos a ordenar fechas, a pedir grabaciones, a interrogar a personas que sabíamos vulnerables a una buena palabra y, sobre todo, a anotar cualquier contradicción. Los 4 CEOs ofrecieron lo que podían: recursos, discreción y presencia. No lo hicieron para convertirme en un trofeo, lo hicieron porque, en distintos momentos, la vida los había puesto en una deuda silenciosa conmigo. Uno de ellos había sido cliente de mi puesto de hot pot cuando era adolescente, y me contó después que fue la única vez que alguien le habló como a una persona, y no como a un futuro titular de columna social. Otro había perdido a una hermana por la indiferencia de la élite local, y había jurado, en privado, que nunca se mantendría callado ante la injusticia. Sus razones no me eran del todo necesarias. Lo que importaba era que sus nombres, cuando se pronunciaban juntos, obligaban a la ciudad a mirar de otra manera. Encontramos la primera fisura en la red cuando accedimos a un fragmento de vídeo de la noche de la acusación en el hotel. No había rostros claros, pero sí gestos, manos que empujaban, una señora que organizaba a otras, un beso en la mejilla que parecía sellar un acuerdo. La grabación no era el golpe definitivo, pero nos dio una pista. Anne no estaba sola. Había alguien detrás, moviendo los hilos. Fue Feng quien marcó el número que me heló, y sin querer, abrió una puerta que nadie en la familia Lu esperaba. Un proveedor de figurantes confirmó que les habían pagado para crear ambientación en eventos, que algunos asistentes eran contratados para reaccionar de cierta manera a una señal. Aquello sonaba a teatro barato, pero la intención era la misma: fabricar reputaciones, destruir otras. Mientras abríamos ese cajón, la vida real, la de hospital, la de sueros y preguntas médicas, no nos dio tregua. Xiao pasó por una crisis que me dejó temblando más de lo que esperaba. No era la primera vez que la leucemia nos forzó a mirar el tiempo con otros ojos, pero sí fue la primera en la que sentí que el reloj corría en una sala estrenada por el peligro. En la penumbra de la sala de espera, con el café ya frío, apareció un hombre que cambió el sentido de todo. Se presentó con un nombre que al comienzo no me dijo nada, pero en sus manos llevaba una carta y una fotografía. Tenía la mirada cansada de quien guarda un secreto demasiado tiempo. «Me llamo Liang Wei», dijo con voz vacilante. «Creo que soy el padre de Xiao». No puedo describir lo que sentí al escuchar eso. Parte de mi cuerpo se tensó. Otra parte se alivió con la posibilidad de contar con un donante o con apoyo. Liang explicó, con voz entrecortada, que años atrás había tenido una relación breve conmigo antes de que yo conociera a mi ex. Era un obrero que había emigrado. Había partido sin avisar por miedo y por orgullo, y llevaba años mirando de lejos las noticias que me mencionaban. No venía con pretensiones, venía con remordimiento y con pruebas que parecían querer ser verificadas por la ciencia, no por la emoción. Presentó documentos, fotos antiguas, mensajes que demostraban una relación que yo apenas recordaba por la confusión y la juventud, pero que ahora parecía tomar forma y ofrecer una posibilidad tangible: hacerse las pruebas de compatibilidad para intentar ser donante. Las pruebas, por fortuna para nosotros, arrojaron una compatibilidad inesperada. No voy a decir que fue un milagro, no puedo mentir ni prometer certezas donde solo hay probabilidades, pero la coincidencia fue real. Liang tenía un tipo sanguíneo y una compatibilidad que nos permitió inscribirlo como posible donante en una lista priorizada. Entre médicos y firmas, entre autorizaciones y silencios, ese hombre que apareció con el alma desnuda, se convirtió en una de las manos dispuestas a arriesgarse. Lo vi entrar en la sala de operaciones con la misma torpeza con la que un extranjero se explica en otro idioma, mandando disculpas por su ausencia en la vida de Xiao, y preguntando si podía enmendar algo con aquella donación. No se trata de redención fácil,
pero sí de responsabilidad asumida. Liang no buscó tarjetas ni abogados. Solo quedó a mi lado mientras esperábamos noticias de la operación, y su presencia fue un consuelo hueco pero necesario. Mientras tanto, la ciudad hervía. La prensa, que hasta entonces me había tratado como un entretenimiento pasajero, comenzó a seguir hilos. Los 4 CEOs aprovecharon su influencia para conseguir lo que la ley tarda en dar: acceso a grabaciones privadas, llamadas registradas, y testimonios de figurantes que preferían no participar en un escándalo mayor. Con el tiempo, armamos un expediente que ya no se sostenía solo en sospechas. Había facturas que probaban pagos a actores para la noche de la acusación, recibos de hoteles donde se alojaron falsos testigos, y un contrato firmado con un nombre que alguien debería responder. Anne, de pronto, dejó de ser solo una sombra con labios afilados. Se convirtió en una pieza de un engranaje que tenía a su vez nombres más altos. Fue en una reunión fría, en el despacho de uno de los CEOs, donde escuché algo que me dolió y a la vez me liberó: la verdad sobre por qué habían decidido protegerme públicamente. No fue por mi belleza, no fue por romanticismo ni por espectáculo. Uno de ellos, con una sonrisa que no ocultaba la seriedad, dijo: no permitiremos que se normalice que la gente use su dinero para decidir quién merece vivir con dignidad. Hay causas que vale la pena respaldar, y la tuya es una de ellas. Esa frase me enseñó que mi lucha había trascendido mi propio rencor. Había tocado un punto en el que la opinión pública podía convertirse en instrumento de reparación. Me sentí extraña al comprender que mi supervivencia, la de Shao, podía al mismo tiempo ser una causa mayor para quienes nunca perdonarían la impunidad. La justicia tardó en moverse, pero lo hizo. Hicimos una presentación formal con pruebas que no podían ser ignoradas: la identidad de varios involucrados en la suplantación, facturas que demostraban pagos, mensajes que exponían la intención de dañar mi reputación. La familia Lu, acostumbrada a resolver sus problemas en salones discretos, se vio forzada a responder ante abogados y jueces. No voy a decir que todo fue rápido, ni que la humillación se borró con una firma. Los procesos son lentos y la impunidad, a veces, resiste. Sin embargo, lanzar la primera piedra en un tribunal tuvo el efecto de cambiar la conversación. La ciudad comenzó a preguntarse por qué habían permitido que una mujer se convirtiera en blanco para un espectáculo cruel. La aparición pública de los CEOs fue calculada. En la primera audiencia, entraron como lo que eran: figuras con poder, pero sin estridencias. Sus palabras no intentaron humillar a nadie, insistieron en que la verdad debía ser escuchada. Cuando los periodistas los vieron en la sala, el enfoque cambió. No por mi estatus, que seguía siendo el de quien vende en la calle, sino porque su presencia forzó a los medios a cubrir el caso con un respeto que no esperaba. Los mismos que antes habían reído en la firma del divorcio, empezaron a hacerse preguntas incómodas. Entre ellas, la más humillante para mi ex: ¿qué tan lejos estaban dispuestos a llegar para proteger una reputación? En una de las audiencias más tensas, presentamos la prueba que selló el caso de la suplantación. Un video completo, conseguido gracias a la insistencia de Feng y a la red de apoyo de los CEOs, donde se veían instrucciones explícitas a figurantes, conversaciones sobre cómo montar una escena para que yo pareciera una impostora, y lo más doloroso, una voz que ordenaba la operación desde un teléfono. La sala quedó en un silencio que crujía. Anne, frente a esas imágenes, perdió la compostura. No hizo falta gritar. Las implicaciones hablaron por sí solas. Ella, que se había presentado siempre con la arrogancia de quien maneja relaciones públicas, empezó a titubear. Sus palabras de defensa sonaron huecas porque la evidencia la atravesaba. Pero la justicia no fue el único campo de batalla. La familia Lu, acorralada, intentó salvar su orgullo con maniobras. Amenazas sutiles, intentos de compra de testigos, expedientes de difamación contra quienes hablaban. Fue entonces cuando se hizo evidente que la venganza no era la mía, sino suya. Pretendían que nos calláramos para que sus negocios no sufrieran. No acepté el silencio. No porque buscara destruirlos,
sino porque entendí que mi silencio habría sido el mecanismo por el cual repetían la misma violencia sobre otra mujer en el futuro. En medio de todo esto, Shao enfrentó otra operación. No puedo describir la hora exacta sin que me tiemble la voz. Entré en la sala, y solo pude apoyarme en su frente con la certeza de que haría todo lo posible por verlo salir con fuerza. Liang estuvo todo el tiempo cerca. No fue un padre perfecto. No vino con grandes declaraciones ni con promesas de cuentos. Vino con manos que se ofrecían y con una constancia humilde. Cuando salimos de la intervención, con la incertidumbre aún anclada en nuestros pechos, supe que ninguno de nosotros iba a ser el mismo. La enfermedad no se marchó como un fantasma, se quedó como responsabilidad. Pero la operación había sido un paso. Los médicos fueron honestos. La compatibilidad y la operación aumentaban las probabilidades, sí, pero no eliminaban el riesgo. Acepté esa verdad, porque la única mentira que me negaría era la de fingir certezas donde no las había. El clímax público llegó cuando el tribunal dictó medidas preventivas, y la prensa organizó una rueda de prensa que la familia Lu no pudo controlar. Los 4 CEOs estuvieron a mi lado, no abrazándome como si yo fuera un trofeo, sino sosteniéndome con la presencia que había faltado el día en que firmé el divorcio. Uno de ellos habló con claridad. No necesitamos convertir en historia lo que para ella es vida. Queremos justicia. Fueron palabras que no buscaban aplausos. Buscaban que la ciudad entendiera que la humillación no puede ser moneda corriente. En ese momento, vi a mi ex. Estaba en la sala, con la cara pálida y los ojos avergonzados. Cuando me miró, hubo una mezcla de reconocimiento y pérdida en su expresión. Había calculado, sin duda, que el daño me dejaría sometida. No había contado con que su acto sería el detonante de una investigación que lo dejaría expuesto. Se acercó después, en un pasillo donde todavía olía a café industrial y a tinta de prensa. «Quiero decir algo», dijo con voz rota. No pedí que me mirara. No quería que confundiera mi necesidad con perdón. Él habló de miedo, de inseguridad, de su convicción de que la apariencia dictaría su felicidad. Dijo que me llamaría fea, no porque fuera cruel sin más, sino porque así cerraba una puerta que le daba miedo abrir, la de su propia falta de valentía. No escuché una súplica por volver. Escuché la confesión de un hombre que había elegido comodidad en lugar de cariño. Le devolví la mirada sin odio, pero con la certeza de que mi respuesta sería un acto que marcaría el final del capítulo de humillación. «No voy a aceptar que me definas», le dije, «ni a mí ni a mi hijo». Le expliqué que la reparación no pasa por su paciencia ahora, sino por asumir responsabilidades, declarar la verdad públicamente, colaborar con la investigación, y sobre todo, dejar de tratar a las personas como si fueran objetos que se cambian por comodidad. No era un ultimátum de venganza, era una exigencia éticamente justa. Su arrepentimiento fue humano, pero tardío. Le di la oportunidad de hacer lo correcto, no para recuperarlo, sino para que la verdad se asentara, y otros no sufrieran el mismo desprecio. En paralelo, la presión mediática y legal forzó a la familia Lu a emitir una disculpa pública, más por cálculo que por remordimiento, y a las empresas que habían participado en el montaje a distanciarse de las prácticas. Anne fue citada a declarar, y frente a la evidencia, empezó a teclear excusas que el juez no tragó. No hubo carcajadas, no hubo venganzas rituales, hubo consecuencias administrativas, pérdida de contratos, y la mancha de una reputación que nunca recobra plenamente la compostura, después de mentir con tanto afán. Ver aquello no me hizo sentir victoria, me hizo sentir alivio. La impunidad había cedido un poco de terreno. Mi decisión final llegó en un amanecer frío, después de noches sin dormir. No acepté casarme de nuevo por protección, ni me uní a ningún plan que silenciosamente me devolviera a una jaula más grande. Opté por la independencia con apoyo. Firmé un acuerdo legal que garantizaba recursos para el tratamiento de Shao, supervisión mediante un comité donde los 4 CEOs aportaban transparencia y garantías, y la promesa de que ninguna condición me obligaría a renunciar a mi voz ni a mi historia. Fue una decisión práctica más que emotiva.
Elegí la dignidad de mi familia por encima de la comodidad de una mano que me quisiera controlar. Liang, por su parte, no se instaló en mi vida como un héroe romántico. Construimos una relación en torno a lo concreto. Visitas al hospital, colecciones de recetas, conversaciones sobre el lugar donde cada uno podría aprender a ser mejor. No pretendimos borrar el tiempo perdido con un gesto. Reparamos lo que se podía, y dejamos en claro los límites. Él sería parte de la vida de Xiao, y yo pondría mis condiciones, porque mi hijo merecía una figura que no llegara a medias. Esa honestidad nos dio un tipo de calma que no se compra. Meses después, la vida se acomodó en una rutina que olía a caldo y a hospital por partes iguales. Volví a mi puesto de hot pot con cierta cautela, pero también con una determinación nueva. No como quien se esconde, sino como quien muestra que la dignidad puede estar en una olla humeante. La gente vino, muchos por curiosidad, otros por solidaridad, y algunos por el simple placer de comer. Abrí una pequeña libreta donde anotaba lo que debía y lo que podía, y comencé poco a poco a ahorrar para un local más seguro donde Xiao pudiera crecer sin el temor a que su madre fuera objeto de chismes. La ciudad ya no miraba igual que antes. Cada vez que pasábamos por la avenida principal, notaba miradas que mezclaban respeto y culpa. Mi ex, que había perdido algunos contactos y parte de su reputación, miraba desde lejos. No hubo espectáculo de reconciliación. Hubo, eso sí, una aceptación pública de su parte sobre lo que hizo, y una promesa formal de colaborar en lo que fuera necesario para la seguridad de nuestro hijo. No pedí que volviera a ser mi marido. Pedí, y obtuve en parte, que asumiera responsabilidades. No es lo mismo, pero fue suficiente. Los 4 CEOs continuaron a mi lado con discreción. Sus nombres ya no eran solamente de periódicos, eran para mí la representación de que el poder, bien usado, puede inclinar la balanza hacia la justicia. No los idealicé. Algunos eran hombres de negocios con intereses, otros buscaban limpiar una conciencia, y alguno quizá todavía quería aparecer en titulares. Pero su apoyo, al final, sirvió para que otras mujeres que sufrieron injusticias encontraran una plataforma para ser escuchadas. Me pidieron que participara en una iniciativa pequeña, para ayudar a mujeres que sufrían difamación y suplantación, ofreciéndoles asesoría legal y apoyo mediático. Acepté con la condición de permanecer fuera de cualquier glamour. Mi trabajo sería real, no un show. Con el tiempo vi cómo los papeles legales tomaban forma, y la ciudad seguía su curso. Xiao aprendió a reír con menos miedo. Comprendió a su manera que su vida no dependía de las opiniones de nadie. Liang y yo asistíamos a las citas médicas como una especie de equipo improvisado. A veces, en la cocina de mi casa, me sentaba y cerraba los ojos para recordar al espectador que alguna vez fui. La mujer que vendía caldo en la calle, y que, aun cuando la llamaron fea, nunca dejó de ser madre. Me di cuenta de que todo lo que había pasado me había endurecido las manos, pero no el corazón. Hubo un día, meses después, en el que el ex me vio acompañada por los 4 CEOs. Caminábamos hacia la escuela de Xiao después de entregar unos papeles, y él estaba al otro lado de la calle, visiblemente sorprendido. No sé si la sorpresa era por vernos unidos, o por comprender que la ciudad ahora nos miraba con otros ojos. Le vi seguirnos con la mirada, hasta que el cuaderno de la vida nos separó. No acaricié la idea de su pérdida. La acepté como un hecho inevitable. Él había elegido su camino. Yo elegí el mío. La última escena que me acompaña a menudo es sencilla. Xiao jugando en un parque pequeño, la risa limpia que me devolvía la infancia que perdí, y yo observándole con la certeza de que, aunque el mundo haya intentado definirme por una palabra cruel, lo que hice fue levantar la mirada y construir algo que me pertenece. No fue un triunfo de vanidad ni una venganza consumada. Fue una reconquista silenciosa de la vida que merecemos. Los 4 CEOs, Liang y Feng, estuvieron ahí en distintas medidas, pero la lucha fue mía y de nadie más. No puedo prometer finales perfectos. No puedo decir que la enfermedad desapareció, ni que la ciudad se transformó para siempre en un lugar amable. Lo que sí puedo afirmar es que,
El día que acepté mi propio valor, no como una corona cedida por otros, sino como un compromiso personal. Todo dejó de depender de la mirada ajena. Aprendí a reconocer la diferencia entre justicia y espectáculo, y a buscar la primera sobre la segunda. Aprendí que la dignidad no se compra ni se vende, se recupera, y si él, el que me dejó por fea, miró alguna vez la escena de aquellos 4 hombres siguiéndome por la calle, o las noticias que hablaron de nosotros, quizá entendió que su palabra hirió, pero que no pudo condenarnos. Yo seguí adelante. Volví a cocinar, a proteger, a amar en formas que no admiten adjetivos ajenos. Y en esa elección, encontré la respuesta que siempre busqué. No necesito que me digan quién soy. Si esta historia te ha llegado al corazón, te invito a quedarte y descubrir más relatos con finales que también buscan dignidad. Suscríbete para no perderte las historias que recuerdan que nadie tiene derecho a definir a otro por una palabra.